Compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. En primer término, quiero agradecer en nombre de la CGT Matanza. Compañero, si quiere disertar desde acá, repitamos. Sí, con la cuestión técnica. En primer término, como le decía, quiero agradecer a todos los compañeros de las distintas organizaciones hermanas que están presentes, a los funcionarios, a los diputados nacionales, a los concejales de La Matanza, a la visita y el honor que tenemos de recibirte acá en La Matanza, Eric. Gracias por venir. Al compañero y amigo, es dueño de casa, Carlitos Dorsodaski. Es mandato cumplido de acá. También quiero agradecerle al compañero Hito Melo. Gracias, Melo, por prestarnos este hermoso lugar para este debate. A la UOM, gracias, en nombre del Movimiento Obrero de La Matanza. Bueno, todos hoy sabemos, me voy a poner los anteojos, porque sacaron fotos, ¿verdad? Gracias Daniel Martínez por estar, y gracias a un compañero Américo, que es concejal de Malvinas Argentina, por estar presente. Gracias, Américo. Bueno, todos sabemos que hoy estamos aquí reunidos para reflexionar acerca de este tema de los fondos Gurises. Seguramente, cuando los compañeros, el compañero diputado Eric Calcaño nos va a dar más precisiones y más datos que tiene que ver con esta historia que recién la vimos un poco resumida en el video que vimos. Pero desde mi humilde lugar y representando a los trabajadores y a los movimientos obreros de La Matanza, voy a dar una pequeña visión de lo que vemos nosotros o de lo que entendemos. Porque, Eric, te quiero decir que los muchachos, la mayoría de los compañeros que están, son delegados de base, y que es importante que ellos sepan de qué se trata este tema, que no solamente se dejen manejar por esos medios de comunicación que lo único que saben hacer es desprestigiar el laburo que ustedes continuamente hacen en la Cámara de Diputados para mejorar la calidad de vida de los compañeros, de todos los argentinos. Los trabajadores han pasado por distintas etapas en nuestro país, y la verdad que después de haber visto a la Argentina destruida en todos sus niveles, económico, social, político, a principios del 2001 no teníamos mucha expectativa sobre el futuro como nación. A partir del 2003 y de a poco la industria, que probablemente haya sido el sector más castigado por la política neoliberal, instalada a partir del proceso militar del 76 y agudizada a partir de los 90, volvimos a creer y a tener esa expectativa de futuro que nos venían renegando. El movimiento obrero volvió a sentirse orgulloso de sí mismo, recuperamos la dignidad, pero esto no se dio por casualidad, compañeros, o por los vientos de cola de los que hablaban en ese momento los gurús de la economía neoliberal. Esto fue posible porque hubo una decisión política para sacar a la Argentina del caos en la que estaba sumida, porque hubo compañeros y compañeras como Néstor y Cristina que tuvieron las agallas para tomar las decisiones y medidas en pos de la recuperación y posterior crecimiento de nuestro país. Y también tenemos que hacer al acompañamiento de
dos grandes, especialmente de Néstor, que fue el iniciador de esta historia, a un amigo, a un compañero, a un militante que se puso al lado de ellos y que era nuestro, y que es nuestro, que fue y que seguirá siendo el conductor, el querido amigo Alberto Balestrini. Entre esas medidas, una muy importante fue la política de desendeudar al país, porque era la única manera de volver a crecer y lograr independencia y soberanía nacional. De esta manera, en el 2005 se logró la primera reestructuración de la deuda y luego una segunda en el 2010, donde el 93% de los bonistas aceptaron el canje y otro 7% no lo hizo, ya que ellos no negocian quita de capital y no les interesa ingresar al canje de la deuda. Ese es su gran negocio, como vimos en el video que siempre lo hicieron. Después hay que todos más o menos se lo vamos a dejar a Eric para que lo explique en el tema de cómo fueron sucediendo y cómo fueron los apretes que hemos tenido para someterlo y para que el país volviera para atrás. Donde la Argentina recibió desde todos los países de Latinoamérica, del Mercosur, de UNASUR y de la ONU, el apoyo, un apoyo importante en esta pelea que tiene que ver con las nuevas historias de este mundo. Por eso, compañeros, hay que tener muy claro todo esto. Cuando se habla de los fondos buitres no se habla de algo que a nosotros no nos afecta. No se está hablando de algo que no nos importe. Estos tipos quieren venir por nuestro trabajo, por nuestra industria, por nuestra dignidad y la de nuestra familia, en fin, por todas las conquistas conseguidas en estos 11 años. Nada de lo que se obtuvo se hubiese logrado sin este proyecto nacional: la asignación universal por hijo, la recuperación de YPF, las jubilaciones, la creación de 5 millones de puestos de trabajo, la posibilidad de discutir paritaria, la creación de nuevas universidades a lo largo y ancho del país, las cloacas, las aguas potables, la asfalto y tantos otros logros que benefician al conjunto de los argentinos y sobre todo a los más vulnerables. Y seguramente acá entre ustedes todavía falta algunas cosas que resolver en sus barrios. Seguramente a algunos de ustedes todavía les falta, y seguramente a algunos, no solamente de ustedes, parientes de ustedes, vecinos de ustedes, les falta todavía el agua potable, el asfalto. Pero si seguimos en este proceso apoyando este sistema que nos sacó del fondo del mar, como decimos siempre, vamos a seguir trabajando y consiguiendo en el futuro lo que falta. Así que bueno, quería hacer una reseña al margen de lo que mi escritor me hizo. ¿Cómo le voy a decir? Es una cosa que uno tiene adentro y que lo quiere decir al margen de lo que uno puede escribir para quedar bien. Pero en definitiva digo, nosotros entendemos el movimiento obrero de La Matanza, que por sobre todas las cosas están para seguir peleando juntamente con los empresarios, juntamente con todas las organizaciones sociales, juntamente con todos los compañeros del Consejo Deliberante. La política de La Matanza tiene que ser esto. Y este movimiento obrero, muchachos, no le tengamos miedo. Nosotros no somos destituyentes. Nosotros no somos como algunos que andan diciendo de que va a pasar tal cosa. Nosotros queremos seguir manejando o ayudando, mejor dicho, a este proceso de liberación que se inició en el 2003. Y le queremos decir de acá a mi amigo, a mi compañero, al conductor en este momento de La Matanza, que nosotros vamos a seguir trabajando este movimiento obrero codo a codo, porque todavía falta muchas cosas para realizar. Y lo peor que nos puede pasar, muchachos, es que mañana venga un 4 de copa, que lo traigan los grandes medios y lo lleve a toda la rastra. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que tener, por sobre toda la cosa, la unidad. Y vamos a seguir trabajando fuertemente con el tema de unidad.
unidad a mis compañeros, saben que lo decimos continuamente en los plenarios de CGT, este tema, lo charlamos, lo debatimos. Queremos seguir siendo parte de este proceso, queremos seguir siendo que no solamente sea un eslogan, que somos la columna vertebral del movimiento, queremos estar en la mesa, pero no en la mesa para pedir cargo, en la mesa, vuelvo a repetir, para seguir ayudando como seguimos creciendo en La Matanza. Y para terminar, quiero decir que el mundo atraviesa uno de los momentos más difíciles en este momento. Y como ustedes saben, y los que no, tenemos que hablar de estos temas, que tenemos una situación difícil. Porque en más de 8 o 9 países hay guerra donde se mata a chicos, que uno lo ve por la televisión y es como que, bueno, está bien, pasa allá, acá no nos pasa. Pero eso tiene que ver con la economía y tiene que ver con los grandes gurús que pelean y que someten a los pueblos para quedarse con el petróleo, para quedarse con todo, que es lo que nos quieren hacer a nosotros. Entonces digo, en esto tenemos que tener claridad en estas cosas, porque los compañeros delegados de fábrica tienen que estar clarificados de que esa guerra no nos puede pasar por el costado, tiene que ver con esta historia que estamos peleando hoy nosotros acá en Argentina. Así que, y seguramente los países de Europa, que también están en una situación económica difícil, con un proceso de desocupación muy alta, que ustedes sabían, en el 90 todos se iban para España, ahora volvieron todos para acá, porque España está en el 25-30% de desocupación. Y hoy los grandes problemas de las grandes empresas, que acá tengo los compañeros de Esmata, donde están las casas matrices, le traen la crisis a los muchachos de acá, porque ellos no pueden dar abasto, entonces se quieren llevar las ganancias de acá y por eso los compañeros tienen algunos problemas en las empresas de ellos. Y esto hay que decirlo con todas las letras porque esa es la realidad de la milanesa. Así que bueno, compañeros, digo, para finalizar, porque tenemos dignidad, porque somos trabajadores y porque fundamentalmente somos peronistas y como decía el general, primero y siempre estará la patria. Gracias, compañeros, y a estar todos juntos y estar atentos por lo que viene, que no nos enrosquen con eso de la desestabilización. Nosotros vamos a estar contestando palmo a palmo todo lo que quieran hacer para destruir este modelo que nos llevó a poder estar todos juntos y crecer en la industria nuestra, que más de uno de los que está acá no sabe que pasó por esa historia. Cuando éramos, hace un par de años, prácticamente no existíamos. Y hoy tenemos una cierta cantidad de trabajadores, como le dije, en todas las industrias. Pero bueno, la única manera de que eso se conserve es cuidándola y estando al lado de los compañeros para que no perdamos ningún puesto de trabajo. Y esta CGT de La Matanza va a estar acá, al lado de cada uno, al lado de Fernando Espinosa, para ayudarlo en todo lo que necesite, en todo lo que le podamos dar una mano, va a estar este movimiento obrero. Así que muchas gracias, compañeros. Las palabras del compañero secretario general de la CGT Matanza, el compañero Mario Ortiz. Ahora sí, vamos a invitar a tomar la palabra el diputado nacional Eric Calcaño, un reconocido especialista en ciencias políticas que, entre otras actividades, ejerció su profesión durante 20 años como funcionario de las Naciones Unidas en CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, graduado en la licenciatura y magíster en Sociología, ejerció la práctica docente y el periodismo. Eso es el padre. Bueno, es el hijo del padre. Un fuerte aplauso para el compañero, el diputado nacional, peronista de ley, fundamentalmente. Sí, no trabajé 20 años. Así que, mi padre sí.
Así que no hay problema. Lo importante, compañeros, queridos compañeros de recinto, lo importante es ser peronista. Lo más importante. Porque hay un momento en la vida en el cual uno se mira al espejo en la mañana y se da cuenta que irremediablemente es peronista y que está bueno. Y que es una dimensión de disfrute de la vida, ni mejor ni peor que las demás, distinta, pero que es una dimensión del disfrute y del compromiso. Que a veces ese compromiso también trae aparejados momentos más ásperos, más complejos, pero que ya definitivamente uno adopta determinada conducta y determinado camino. Así que para mí, agradeciendo de nuevo a todos los compañeros acá del movimiento obrero, teniendo a nuestras espaldas a Perón y a Eva, es una gran responsabilidad. Son los fundadores de nuestro movimiento, teniéndolos enfrente a ustedes, queridos compañeros y compañeras, y al lado a estos compañeros de Corazón de Acero, de La Matanza, donde se respira aire peronista, y uno viene acá casi en peregrinaje para salir con más fuerza y poder soportar esas horas y horas en el recinto en el cual la oposición nos tira permanentemente argumentos vacíos, lugares comunes, nos quieren matar de aburrimiento, básicamente. Pero no pueden. Nosotros podemos terminar en los basurales de José León Suárez o en el fondo del Río de la Plata, pero nunca vamos a tomar un helicóptero, compañeros. Ténganlo por favor. Entonces, un poco la cuestión que está muy bien en el video. El video creo que está muy bien puesta. La deuda externa, compañeras y compañeros, no es un problema externo, no es un problema ajeno a la Argentina, no hace parte de las relaciones internacionales. La deuda externa es un problema político interno. Y eso se ve muy bien cuando se ve a Rivadavia, ese gran enemigo de San Martín, cuando toma el empréstito Bali. En realidad también lo resolvió casi en un tiempo con tanta rapidez como el megacanje, ¿no? Y distribución de comisiones y a los amigos y a toda esa cuestión, y en realidad se pagaba con vales para cambiar acá en Buenos Aires para a los comerciantes ingleses. Entonces realmente lo que se hacía era, de algún modo, desde el principio de nuestra nación, encadenar a esta nación a una deuda que no sirvió. No hay una contrapartida tangible, porque uno puede tener una deuda muy grande, pero decir, bueno, acá está la infraestructura, acá está el puerto, acá están las mejoras para la productividad en la economía, para que la sociedad funcione mejor. No había contrapartida, simplemente fue un gran negociado, bueno para el provecho de pocos, pero sobre todo una manera de encadenar la nación a una determinada política. Tenía una deuda externa, esa deuda externa ya va a implicar que cualquier gobierno que llegase tiene que pagar esa deuda. Entonces, obviamente, lo que podía ser el gauchaje, o lo que podían ser los argentinos y las argentinas de entonces, que no vieron ni un centavo ni un penique de esa deuda, ya quedaban perpetuamente endeudados. Claro, podía haber gobiernos como el de don Juan Manuel de Rosas que se opusieran a esa política liberal y que resistieran todos los intentos de colonización, como en la Vuelta de Obligado, y como en todas las guerras civiles, donde grandes prohombres de los liberales, como Lavalle, venían armados, financiados por extranjeros. Y todo era siempre una cuestión de fondos, de cómo podemos recuperar eso, y así, paulatinamente, cada vez que la Argentina se endeudó, hubo una configuración de poder interna. Eso también, bueno, después viene la crisis de 1890, después hay otros intentos. Lo cierto es que, y acá en una continuidad doctrinaria casi perfecta entre Perón y Néstor, los dos atacaron el tema de la deuda, porque sabían que si no atacaban el tema de la deuda, si no disminuían o disolvían el problema de la deuda externa, nunca iba a poder aplicar una política de industrialización o de distribución del ingreso o de justicia social. Entonces, en 1949, la deuda externa de la Argentina era cero. Éramos un país soberano, un país de pleno empleo. Guarden siempre esto juntos, la idea de soberanía y la idea de pleno empleo. Recordemos a Perón cuando dice, pleno empleo, los salarios suben naturalmente, ¿no? Por eso la cuestión del empleo siempre es una cuestión de empleo en blanco, bien remunerado, correctamente participando de las organizaciones
sindicales es una cuestión básica, es un pilar de la soberanía. Sabemos que el movimiento obrero es la columna vertebral de nuestro movimiento, pero también hay que pensar que hay que pelear por el pleno empleo, porque el pleno empleo es el que nos da la capacidad de ser soberanos. Si nosotros tenemos problemas de empleo, no podemos ser soberanos. Ahora, el pleno empleo surge espontáneamente. El pleno empleo es algo que se encuentra ahí, por la calle, cuando uno pasea. No, es el resultado de una política, de una decisión política y de una instrumentación económica. La decisión política es ser soberanos, por lo tanto hay que tener el pleno empleo. Para llegar al pleno empleo, el Estado, que nosotros usamos como instrumento, nunca como fin. Para nosotros el Estado es un instrumento que tiene que proteger a las mayorías populares de las minorías del privilegio. Nosotros necesitamos ese Estado para alcanzar el pleno empleo. Porque la Argentina, el país de las vacas y de las mieses, del cual hablan siempre habla la oposición, en el centenario qué lindo estaba todo, ¿cómo vivía entonces el pueblo? En la miseria más absoluta. Era un país para pocos, un país basado de nuevo en la renta agraria, agarrar esa renta, comprarse palacios en Europa, poner la plata afuera, en fin, lo mismo que quieren hacer ahora. Y se fue muy claro en la 125, de algún modo también, ese conflicto. Porque tanto la oligarquía terrateniente como la oligarquía financiera terminan su ciclo económico fuera de la Argentina. Este es el país donde hacen plata. Acá es donde sacan los recursos, pero esos recursos los ponen afuera. ¿Cómo nosotros nos podemos dejar gobernar por tipos que no tienen confianza en el propio país? ¿Cómo nosotros podríamos pretender a recibir inversión extranjera, si tal cosa la juzgamos favorable, si los propios tipos que tienen la guita la sacan? Hay entre 200.000 y 300.000 millones de dólares de haberes de argentinos en el exterior, y no creo que haya muchos en este teatro hoy. Entonces, claramente, lo que nosotros tenemos es que hay un sector importante de la sociedad argentina a la cual la Argentina le importa tres carajos. Que es justamente lo que nos importa a nosotros. Y que la construcción de la justicia social es una construcción que nosotros alcanzamos a través de la acción del Estado. Por eso tenemos que ganar las elecciones, por eso tenemos que seguir manteniendo la conducción del Estado, por eso tenemos que transformar el Estado para liberar la nación. Es decir, eso me parece que es la cuestión importante, y disolver, reducir la cuestión de la deuda externa, como lo hizo Perón en la primera década ganada, como lo hizo Néstor al principio de la segunda década ganada. Tener cero de deuda en 1949, 7.500 millones de dólares en 1975, 43.000 al terminar la dictadura. ¿Qué hicieron los tipos que esos sectores dirigentes de la Argentina pudiente, modelo 1976? Tenían un problema, era el movimiento obrero. Tenían otro problema, era la expresión política de ese movimiento obrero, el peronismo, que por supuesto reagrupaba también los empresarios nacionales, intelectuales y un montón de otras fuerzas, pero seguía siendo un problema el sindicalismo, esos que reclaman salarios. Además, cuando había algún problema, alguna cuestión de disputar la legitimidad en la calle, era el movimiento obrero que estaba ahí. Un poco de la resistencia y todo eso. No tenemos que basta preguntarle a cualquiera que peine canas, ¿no? Que nos cuente un poco algún compañero cómo era la circunstancia de la época. Entonces, lo que se hizo fue cambiar la estructura económica de la Argentina. Había la Argentina agraria, la de los terratenientes. Después eso fue periclitando, llegó la Argentina industrial, la expresión social fue el peronismo, y después la Argentina industrial se la intentó asesinar en 1976, cerrando sindicatos, desapareciendo compañeros, con toda la represión que conocemos. Pero también tomando esa deuda externa, ese salto que pega de 7.500 millones de dólares a 43.000 millones de dólares, solo de negociados, solo de bicicletas financieras, solo de evasión de capitales, y abrir a la importación indiscriminada, tener un tipo de cambio alto, favorable para la importación, abrir la importación. Es de ahí donde sale la desindustrialización, la miseria, las manzanas y manzanas de fábricas cerradas que se podían ver por la época. Entonces, liquidar al movimiento obrero como una condición para directamente no tener más problemas, fijar los salarios de hambre que se quisieran, tener más ganancias y siempre girarlas afuera. Entonces, a mí me parece que ese comportamiento predatorio y criminal que se dio en la dictadura, cuando se va a la dictadura, y eso también está bien marcado en el video, fíjense que Martínez de Oz en el 77 decía: se terminó la represión financiera.
las finanzas van a ser libres. Claro, cuando las finanzas son libres, es la Argentina la que sufre. Y como dice la frase de Alejandro Almozay, cuando la deuda se paga con miseria, ¿no? Se cancela con la miseria, se paga con la democracia. Entonces, eso me parece que está claro. Y esa deuda externa, del 83 al 90, 91, aumentó a 57.000 millones. Entonces ya había un crecimiento. Y después hubo otro sobreendeudamiento enorme de 57.000 millones a 170, 180.000, en la cual el endeudamiento fue la nafta, el endeudamiento más privatizaciones, la nafta que sirvió para hacer funcionar la convertibilidad. De nuevo, un tipo de cambio favorable al dólar, apertura indiscriminada, libre flujo de capitales, y todos sabemos que ahí ya directamente la cosa se puso muchísimo más peliaguda. Materia de desindustrialización, etc. Y siempre, cada vez que algún gobierno intentaba o quería hacer algo o proponer siquiera alguna cuestión, decían no, ustedes deben tanto que si no hacen lo que nosotros queremos, si no privatizan, si no desregulan, si no flexibilizan, nosotros no les damos más plata. Entonces ya dejaba de ser una cuestión de índole estrictamente económica. No es un banquero que cuando uno va a pedir un crédito hipotecario va a ver con cuánta plata le podemos pagar por mes, va a hacer un estudio económico y nos dará el crédito o no nos dará el crédito acorde con nuestras capacidades de pago. No, acá lo que se trataba era un banquero que en realidad, además de fijarse eso, le decía a uno que tenía que venderle la casa barata a un amigo, venderle el auto, presentarle a la esposa, ser hincha de tal club de fútbol y no comer más carne. Es decir, ya se metían en la vida, ya no era una cuestión, ahora todo eso lo disfrazaban de una cuestión técnica. No son los técnicos. Y se oye aún en los canales de televisión. El economista. No siempre son los mismos, siempre son 3 o 4. ¿No? Un heavy rotation tienen ahí, en el cual, es técnico. No es ni bueno ni malo, es técnico. ¿No? Caballo no es ni bueno ni malo, un tan gran técnico. Y resulta que algunos compañeros y compañeras ahí también por el mundo decían que eso de que los técnicos del Fondo Monetario Internacional eran crueles, pero muy sabios, era exactamente la inversa. Solían ser tipos muy simpáticos que no entendían nada de economía. Pero se les daba un poder casi virreinal, en el cual, bueno, ya no es ni siquiera tal país o cual otro país desarrollado, sino un organismo, como el Fondo Monetario, por algo Perón no entró. Por algo el general no nos metió ahí. Por algo la Libertadora nos metió ahí rápidamente. Y endeudó. El Club de París se crea para financiar el golpe de Estado de Aramburu. Entonces, es ahí donde uno ve claramente que las etapas del endeudamiento, la transformación de la deuda en poder de los bancos, luego de la deuda en bonos, ¿quién tiene esos bonos? Esos bonos muchos los tenían argentinos también. ¿Por qué? Porque son siempre la misma minoría que, vía endeudamiento externo, no le importa quién gana las elecciones, porque sabe que la política económica va a ser siempre la misma. Entonces la queda vaciada, ya no hay militantes, se buscan gerentes, no hay más discusión, hay uno y un solo modo de desarrollar un país, y ese desarrollo del país viene en un manual, y ese manual dice lo que hay que hacer, entonces se busca el mejor gerente, el más pulcro, para hacer esas cosas, y la política queda vacía de contenido. Y por último, si hay bajos salarios, si hay flexibilización laboral, si hay precarización, si hay privatizaciones, hay que pagar la fiesta populista. ¿No escuchan eso? ¿No leen eso? De vez en cuando la fiesta populista. Lo que no se dan cuenta estas buenas personas es que la fiesta populista todavía no empezó, porque nos queda mucho por hacer, y cuando empecemos la fiesta populista también los vamos a invitar a ellos. Porque nosotros tenemos una visión doctrinaria de la totalidad de la sociedad, que se fija en todos los sectores sociales. Por supuesto, siempre privilegiando a los más humildes, siempre privilegiando la organización de los sectores populares, siempre privilegiando la constante toma democrática del poder, porque sin lo cual, muchachos, no podemos confiar en nadie, más que nosotros mismos, más que nuestro movimiento, nuestros líderes, los pasados y los actuales, en la conducción. Pero si nosotros dejamos eso de lado, nosotros nos comemos eso, la fiesta populista, entonces hay que parar con los subsidios, la asignación, las jubilaciones, etc., es por ahí donde van a empezar a recortar de nuevo. Porque siempre lo hacen, no es un juicio de valor sobre algo que puede suceder o no. Porque necesitan una crisis. Estos sectores que empezaron con Rivadavia, que siguieron en la segunda mitad del siglo XIX,
que se impusieron en las diferentes dictaduras del siglo XX, tienen más o menos el mismo comportamiento. Precisan de las crisis, porque las crisis son los momentos donde se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Y cuando se privatizan las ganancias, ya todos sabemos lo que pasa con los salarios de los trabajadores, que llegaron a representar solamente el 30% de todo lo que la riqueza que fabricaba la Argentina en el 2003. Y se ha pegado un salto muy importante del 30% a casi el 50%. Pero quizás necesitemos más. Ahora, cada punto suplementario que vaya del capital al trabajo va a ser una lucha permanente, porque cada vez quieren menos, cada vez aceptan negociar menos. Entonces, la táctica que tuvieron fue utilizar el endeudamiento externo para imponer sus políticas. Cuando Perón o Néstor desendeudan la Argentina, buscan otros caminos. Desfinanciar al Estado. De la oposición, que acá con el compañero Ángel la conocemos bien porque la soportamos algunos miércoles por mes, lo que busca es desfinanciar el Estado. Desfinanciar las jubilaciones, desfinanciar los subsidios, etc. Como no les da resultado eso, buenos son los buitres. ¿Por qué? Porque, como dice el video, de lo que se trataba era simplemente, más que de empresarios especuladores, de abogados especuladores, de tipos que dicen, porque el empresario, incluso en cualquiera de sus formas, siempre tiene una parte de riesgo. No estamos hablando del empresario productivo acá, como el compañero Marcelo, no estamos hablando de empresarios como Helbach, empresarios que arriesgan, que necesitan un mercado interno, que invierten porque saben que alguien les va a comprar. ¿Quién va a invertir si nadie le va a comprar? ¿No? Entonces acá de lo que se trata más cuando hablamos de los fondos buitres son de abogados de negocios que lo que descubrieron es cómo hacer plata sin arriesgar nada. Compran a países insolventes, a países que entran en quiebra, porque la Argentina en los 90 siguió con De la Rúa y siguió con los mismos personajes, hasta que en un momento dado la gente que les prestaba plata dijo que estos con qué me van a pagar. Y ahí inmediatamente se cayó. Entonces cuando se cae, deuda default, compran un poco de la deuda default, que dice 100, pero valía 5 o 10 o 15, y cuando vieron la reestructuración, porque no son los bonos de la reestructuración de Néstor los que están discutiendo, son los bonos anteriores, los de la Rúa, los del blindaje, los del megacanje, y después en el recinto nos quieren dar lecciones, los endeudadores seriales, como si hubiera nacido un reposo ayer. Por eso es importante tomar estos conceptos, discutirlos y militarlos, porque de lo que se esconde atrás de estos abogados, que son perjudiciales hasta el propio Estados Unidos, Paul Singer hace juicio contra la ciudad de Detroit, hace juicio contra la Chrysler, jode a los propios trabajadores de su país. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir efectivamente que de lo que se trata es que lo peor del sector financiero internacional se ha unido con lo peor de la política de los países desarrollados y de los países en vía de desarrollo para formar un nuevo esquema mundial. Y ese nuevo esquema mundial funciona directamente sobre cómo captar deuda muy barata, reclamar en estrados judiciales preparados por el 100% y si no, hacerle juicio al país y joderlo a ese país hasta que pague. Lo hicieron con el Congo, lo hicieron con Perú, lo hicieron incluso con Brasil. Ecuador pagó hasta hace poco la deuda que había en manos de los buitres para no tener tampoco ese problema. Pero piensen que cuando Néstor renegocia la deuda, estábamos en 200.000 millones, se renegocia la deuda, se lo baja a niveles razonables, ata la deuda, el pago de la deuda de crecimiento, el famoso cupón PBI. Es decir, nosotros vamos a pagar más y crecemos, déjennos crecer, déjennos distribuir ingresos, y entonces vamos a ser más solventes y esto lo vamos a resolver más rápido. Tanto y tan bien funcionó eso, que el 92,4% de los tipos que tenían títulos anteriores de deuda se metieron en esta. ¿Hubiera sido mejor repudiar la deuda? Por supuesto. No pagar nada, sensacional. Ahora, no teníamos el poder político para hacerlo. Ni localmente, 22% de los votos, recordemos, ni internacionalmente. Digo, estaba muy bien lo que intentó hacer Alfonsín con el Club de Deudores, pero no tenía vida política, no tenía viabilidad. Entonces, ¿qué hizo Néstor? Como buen peronista, vio cuál era el problema, fijó el objetivo político, vio cuál era el margen de maniobra realmente existente, no se vendió a espejitos de colores. Trató de agrandar ese margen de maniobra y actuó, 92,4%. Si adoptamos el bilardismo metodológico, funcionó. Y funcionó perfecto, porque lo que hizo fue sacar a la deuda externa de los problemas de política interna. Sacar al Fondo Monetario
de la elaboración del presupuesto. Ahora lo votamos nosotros el presupuesto. Lo votaremos bien, lo votaremos mal, estaremos acertados, estaremos equivocados, pero nosotros rendimos cuenta. ¿Ganamos las elecciones o perdemos las elecciones? Mentira, no vamos a perder, vamos a seguir adelante. Pero acabó la época en la cual el presupuesto se hacía en el Fondo Monetario Internacional y después se votaba en el Congreso a libro cerrado. Entonces, eso es política, eso es construir política. Entonces, tendrían que haber referido, y sí, hubiera sido estupendo. Y que la Argentina metiera 3 goles en la final con Alemania también. No se pudo, bueno, pero al menos jugamos los 7 partidos, al menos nos desendeudamos, al menos podemos ser dueños de nuestros ingresos y de nuestros recursos y de nuestros egresos, de dónde ponemos la plata. Es el pueblo, por último, el que decide, y no técnicos, porque atrás de esos técnicos encontramos lo mismo de siempre. Si Paul Singer logra lo que quiere, bueno, pues habrá que pagarle 1.500 millones de dólares. Inmediatamente el resto de los tipos que no entraron en el canje, el resto del 7%, el 6% que entró, va a pedir que se le pague también. Son otros 15.000 millones de dólares. Después todos los 92% que entró va a decir, si le pagaron a estos filibusteros, ¿cómo no me van a pagar a mí? Y ahí son entre 150.000 o 200.000 millones. Por lo tanto, lo que buscan los fondos buitres es hacer caer la reestructuración de Néstor. Y así como Aramburu nos endeudó con la revolución fusiladora, lo que buscan es hacer caer la reestructuración para que la Argentina vuelva a estar en una situación de hiperendeudamiento y adivinen de qué bolsillo va a salir la plata para pagar todo eso. Volvemos a ser un país dependiente. Volvemos a la situación inmediata anterior al 2003. Ahora, ¿eso a quién favorece? ¿Al conjunto del pueblo argentino? Por supuesto que no. Pero favorece a todos aquellos que tenían poder y se beneficiaban de las relaciones sociales, de las relaciones de trabajo, de las relaciones políticas y relaciones económicas que había antes. Por eso el tema de Singer, porque Gressa es un juez, nada más, que está al servicio de los intereses de este muchacho. Y este tipo lo que hace también es financiar la política norteamericana. Algunos buitres financian a los republicanos, como otros a los demócratas. Este señor Shapiro, que salió dando los consejos, pobrecito, fue funcionario del gobierno de Clinton. Entonces, es ahí donde la pérdida de la identidad política también le permite a estos fondos buitre hacer el crimen financiero que hacen. Compran bonos de países quebrados a bajo valor, después dicen hemos sido estafados en nuestra buena fe, van a estrados judiciales para tratar de cobrar el 100%, cuando todo eso es una estafa, o, en términos políticos, terrorismo financiero. Hoy, como bien decía el compañero, hay guerras por todas partes del mundo. Muchas de esas guerras son producto de tipos que se olvidan que la política es una cuestión civilizatoria, que la fuerza es la razón de las bestias, como decía el general, y toman rehenes, ejecutan personas, hacen cuestiones terribles. Bueno, ese es el terrorismo, digamos, que vemos. Pero también hay otro terrorismo financiero, que es el que ejerce Paul Singer, que toma como rehenes a los bonistas, o a los bienes de la Argentina, como intentó con nuestra querida fragata Libertad. Entonces, es ahí donde, en estos días, que la presidenta va a ver al Papa, que parece que es peronista, que después va a Naciones Unidas para hacer una convención acerca de lo que cómo se regulan las quiebras de los países para que no suceda este tipo de acontecimientos, nosotros combatimos al terrorismo financiero. Porque así como el terrorismo tradicional, se podría decir, busca vulnerar la voluntad de un país, cambiar los valores de una sociedad, el terrorismo financiero busca lo mismo por otros medios, por medios económicos. Y lo que está en juego es efectivamente cómo se reparte la riqueza en la Argentina y hacia dónde va. Si nosotros volvemos a tener una pérdida, una punción sobre la riqueza nacional tan importante como lo fue lo de la deuda externa en los tiempos del endeudamiento, ya sabemos qué tipo de relaciones sociales, de relaciones de trabajo, de relaciones políticas vamos a tener. No sé qué compañera dijo, no sé si fue en esta sesión o en la anterior, que se trató del pago de deuda soberano. Si los tiranos parecen grandes, ¿no será que estamos arrodillados? Cuando uno se para, la cuestión cambia. Por eso nosotros
no solo por una cuestión de convicción política, sino de viabilidad económica. Necesitamos continuar con la política de industrialización, necesitamos continuar con la política de distribución del ingreso hacia los asalariados, necesitamos modificar el sistema fiscal, evidentemente, para hacer un sistema fiscal que efectivamente paguen los que más tienen, o que paguen aquellos cuya actividad no contribuye directamente a la creación de riqueza en la Argentina. La renta. Esa es la gran cuestión. Porque la renta es un regalo libre de la naturaleza. Todos ustedes laburan en fábricas, transforman la materia, brindan servicios, crean bienes. Esos bienes después van a un mercado. Hay que levantarse, ir a laburar, crear la riqueza. Después, si heredé un campo, sí, voy a tener que ponerle los abortos, pero heredé el campo. Ahora, ¿y por qué el campo es bueno? Y porque la tierra en Argentina, eso es un regalo libre de la naturaleza. Y está muy bien y hay que reconocer el esfuerzo de todas las personas que trabajan. Y tienen que ser remuneradas a tal efecto. Y nos encantaría además que no haya informalidad en el sector agrario, se ha dicho de paso, y buenos salarios. Y no esclavitud, como vino a decirnos este señor Echeverre también a darnos lecciones, un tipo que tenía esclavos. Es el medioevo. La industria, la alta productividad, el valor agregado, es el futuro. Lo que nosotros nos estamos jugando acá son nuestras condiciones de laburo. Saber si vamos a tener sindicatos fuertes que puedan defender el interés del trabajador, que puedan ser la columna vertebral del movimiento, o no. Y todos sabemos, y todos le podemos preguntar, si no, a los que tienen más experiencia, cuántos afiliados tenían tal sindicato en los 90. Entonces, el objetivo es político, la necesidad es social, pero hay una razón económica. Si nosotros logramos tener un mercado interno fuerte, entonces vamos a poder exportar, porque los países desarrollados exportan lo que les sobra. Los franceses se toman todo el vino que pueden y cuando ya no quieren más, exportan vino. O consumen todo lo que tienen que consumir de determinado producto y después lo exportan. A veces uno ve determinadas personas del sector agrario que dicen, claro, pasa que los argentinos comen mucha carne. Entonces, claro, los argentinos pagan en pesos. Es más, las vacas comen pasto que se hace en pesos también. Solo el 15 o el 17% dentro del circuito agropecuario están dólares. Entonces, del mismo modo que nosotros nos tenemos que cuidar de la cuestión de los buitres, porque son la nueva cara de la deuda externa, los buitres, de los caranchos, que son la expresión mediática, que los tenemos, y están diciendo ahí el dólar blue, ¿no? Pero no pueden decir dólar ilegal, el dólar blue a 15, a tanto, a esto, a lo otro. ¿Quién vio un dólar blue? Podríamos decir. Nosotros somos remunerados en pesos, trabajamos en pesos, compramos y vendemos en pesos, es nuestra moneda, es la que nosotros podemos manejar. Si dejamos que otra moneda la hay que ocupar, perdemos poder. Quien fija un precio ejerce un poder. Y nosotros tenemos que también tener ese poder a tiro de voto. Ni excesivo intervencionismo, ahora tampoco indiferencia. Porque sabemos que en el sistema de mercado, que es el que mejor crea riqueza, también es el que peor la distribuye. Entonces, es ahí donde hay que hacer una necesaria regulación. Por objetivo político, por necesidad social y por funcionamiento económico. Tenemos una ventaja. Sabemos que las políticas de nuestros adversarios no funcionan para el conjunto de la sociedad. Lo ideal era una Argentina de 2 millones de personas. Ahora, sobran 38. ¿Qué piensan hacer con nosotros? Lo que ya intentaron hacer con los peronistas durante tanto tiempo. O con los federales en el siglo XIX, que era como se llamaban los peronistas antes de llamarse así. Entonces, yendo ya un poco a la conclusión. Los fondos buitres son la expresión de determinados sectores sociales que siempre han hecho lo mismo en la Argentina. Los sectores más poderosos de la Argentina nunca han podido solos contra nosotros. Precisan siempre de una articulación externa. ¿Cuál es la relación con los fondos buitres de esos determinados grupos? Son filiales, son asociados, es simplemente una alianza táctica. A veces da pena ver cómo colegas de otros partidos también, de tradición centenaria, no están más enterados. Porque también es importante, no todos, hay un poco de todo. Pero sí,
en el momento en que nosotros discutamos qué son los buitres, qué son los canachos mediáticos, qué son sus mangos políticos que anidan por ahí y que tratan de ser la mesa política de estos intereses. Ah, no, hay que pagar, como dice Macri, vamos y pagamos. No, por el contrario, el método peronista indica que si nosotros en el juzgado de Griesa nos va mal, tenemos que salir del juzgado de Griesa y traer la cuestión de lo técnico financiero a lo político y después ver la instrumentación económica. Y hay que construir política y hay que construir poder para eso. Por eso es importante militarlo. Es como los ferrocarriles en la época de Perón. Es fundamental, quizás la deuda externa no era tan conocida, no se hablaba tanto durante el primer peronismo. Pero ahora que tenemos tantas décadas de experiencia de lo que es el endeudamiento, de lo que significa el endeudamiento y cuáles son sus consecuencias reales sobre las condiciones de laburo y sobre los salarios, bueno, tenemos que precavernos y tenemos que militar este tema. Por eso celebro y agradezco la invitación, porque esto tiene que ser el primero de muchísimos encuentros en los cuales hay que compartir, saber quiénes son, cómo funcionan, combatirlos políticamente, desenmascararlos, que las crisis también sirven para eso. Saber quién defiende realmente qué intereses. Porque a veces nosotros escuchamos y hablan, no, porque el bienestar del pueblo argentino, porque esto, porque aquello. O están defendiendo la posibilidad de seguir mandando dólares al exterior. Nos queda mucho por hacer, compañeras y compañeros, para llegar a tener un armado político, una sociedad política que realmente responda a las necesidades de toda la sociedad civil. Pero se ha hecho mucho. Se desendeudó la Argentina, le dijimos chau al fondo. Reconstruimos el estado de bienestar, empezamos a reconstruirlo con la ANSES, se han fortalecido los sindicatos, recuperamos la política como ámbito de discusión y de decisión. Pero esto hay que militarlo todos los días, desde el lugar donde esté, con mucha épica, con poca épica, alegre, más serio, como sea, como a cada uno le plazca más hacerlo, pero hacerlo, porque no solo es una cuestión de convicción y de disfrute de la vida, el ser libres y soberanos y justos, lo dije en desorden, disculpen, pero si nosotros no lo hacemos, no esperemos que esto venga a hacerlo otras personas. Y recuerden que los gobiernos liberales, lo primero que hacen, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en cualquier parte del mundo, primero es quebrar a los sindicatos. Lo primero que hacen. Es automático. Lo que hacen es saber a qué sindicato es metido, para mostrar que existen. Bueno, eso es... no. Después, el ajuste. Bajar salarios, porque hay que conseguir recursos para mandarlos afuera. Como el presupuesto entra en desfinanciamiento, lo suplen con endeudamiento. Y ahí se cierra todo el círculo. Y la propuesta que tienen los liberales hoy para la Argentina es volver a endeudarnos. Y al volver a endeudarnos, ahí vuelven de nuevo los técnicos que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, hay que pagar la fiesta populista y hay que bajar salarios y hay que hacer un Estado más chico. Y en realidad nosotros no queremos ni un Estado grande ni un Estado chico, queremos un Estado que sirva al interés nacional, que nosotros tenemos la humilde soberbia de que pensamos que lo encarnamos en diferentes momentos de la historia. Y por último, eso se verificará siempre en las urnas, en las calles, en los municipios, en las provincias y en la nación. Por eso, agradeciendo de nuevo el convite de la CGT y agradeciéndole a mi estimado colega, diputado, y contándoles que en la Cámara de Diputados, en el recinto, uno mira nuestro bloque y nuestro bloque está lleno de colores, de edades, de viejos militantes, de jóvenes militantes, de mujeres, y uno mira enfrente de la oposición y está gris. Está gris. Entonces, recordando a Perón, que uno lo ve ahí, parece que cae justito, ¿no? Yo siempre un comentario del general, a Eva, que como Néstor lo entregó todo, a nuestra conductora, Cristina, que ya ha salido ahí por el mundo, a demostrarles que después de todo, tan errados no estábamos, que entre el capitalismo salvaje y el comunismo hay una tercera posición. Vamos a hacer un poco de peronismo internacional también, porque eso también nos va a fortalecer internamente. Recontextualicemos la doctrina, hay que leerlo a Perón, a Eva, los discursos de Néstor, hay que recontextualizar, hay que ponerlo en la realidad y hay que avanzar, compañeras y compañeros.
todo está listo por último, si nuestros corazones lo están también. Muchas gracias. Las palabras del compañero Eric Calcaño, sociólogo, docente y periodista. Ahora sí. En el marco de la charla debate La Matanza sobre soberanía nacional o fondos buitres, vamos a dar lectura a las preguntas que las compañeras y compañeros hicieron al ingreso, que eran justamente las preguntas que solicitamos que se las entreguen a los compañeros. Vamos a comenzar con la nueva ley de pago soberano. ¿Saben si ya hay bonistas que hayan solicitado el cambio de jurisdicción para el cobro? Esa es la primera pregunta. Bueno, teóricamente el cobro que se va a hacer, el pago que se va a hacer es el 30 de septiembre. Entonces, ahí veremos un poco cómo viene la cuestión. También es importante saber que nosotros le escapamos a la jurisdicción norteamericana porque ahí está toda esta parafernalia que montaron los fondos buitres. Había una doctrina, la doctrina Jean-Pertry, que decía en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, que un especulador no podía comprar bonos de un país en incumplimiento para después litigar contra ese país. Bueno, se sacó eso, se hizo una interpretación muy rara de la famosa cláusula pari passu, que había que pagarle a todos los bonistas lo mismo, que es lo que nosotros hacemos. Todo lo que entra les pagamos lo mismo. Ahora, los que están abajo porque lo que quieren es especular, no. Ahí estamos en una cuestión de poder. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay determinados bonistas, ahí vino un bonista italiano a hablar al Congreso diciendo, bueno, nosotros estamos encantados de acceder al pago, que fue la reestructuración de Néstor con una quita importantísima. Y aprovecho la pregunta para decir quizás algo que me quedó, que es el incumplimiento argentino en el 2001 fue el más grande de la historia financiera. La reestructuración de Néstor, una reestructuración peronista, la más grande que se hizo en la historia. Entonces, también para los fondos buitre, para sus secuaces, lo importante es voltear esa reestructuración para demostrar que ellos ya no tienen enemigos. Me parece que eso lo veremos el 30 de septiembre. Perfecto, vamos a pasar a la otra. Vamos a hacer una aclaración. Son muchas preguntas, así que vamos a leer solo algunas, ¿sí? ¿Qué medidas se tomarán si Griesa nos declara en desacato? Esa es otra de las preguntas. Bueno, la primera es escribir un libro, porque sería escribir un libro y tratar de hacer una investigación, porque será la primera vez que un juez declara en desacato un país. Ahora que se va a establecer una arquitectura financiera internacional sobre los países en situación de insolvencia, gracias a la iniciativa de la Argentina, del Grupo de los 77 más China, etc. Recordemos también la doctrina Calvo y la doctrina Drago. La doctrina Drago de 1903 creo que es cuando Alemania y otros países europeos mandaron sus flotas a bombardear las costas de Venezuela porque Venezuela no pagaba una deuda. La doctrina Drago decía que uno no puede utilizar la fuerza para cobrarse una deuda. Entonces, el juez Griesa nos declara en desacato, bueno, que nos va a meter presos a 40 millones de argentinos. ¿Cómo va a ser? Bueno, que nos traiga cigarrillos y naranjas. Va a ser complicado. Sí. El tema de la justicia norteamericana. La justicia, en su esencia, porque los jueces administran la justicia. Ahora, la justicia, en su esencia, establece que tiene que haber una proporcionalidad entre la supuesta falta cometida y el posible castigo. Y tiene que recibir todos un tratamiento equitativo. El tratamiento equitativo ya sabemos lo que hace el juez Griesa con eso. Ha sido siempre empleado de los buitres. Y la justicia, el ejemplo sería, tomemos, está prohibido cruzar el semáforo en rojo, ¿no? Y eso tiene que tener efectivamente una sanción. Pero si por cruzar el semáforo en rojo me piden mis 3 riñones, ¿cómo hago? Porque primero hay una desproporción entre entregar un órgano por cometer una falta de tránsito. Y la segunda, tengo solo 2 riñones, no 3. Y además si doy los 2 me muero. Es decir, la sentencia de Griesa es de imposible cumplimiento, que según un viejo principio del derecho romano, que debe tener unos 2200, 2000 y algo de años, nadie está obligado al imposible. Otra hubiera sido la cosa si la sentencia de Griesa era, mire, Argentina tiene 1 año para arreglar con estos tipos. Fíjese cómo hace, pero páguele, yo lo condeno a que puedan. Entonces, en ese caso, estamos jodidos, tuvimos que, la jurisdicción de Nueva York, que es algo que impuso Martínez de Oz, que también habrá que rediscutir a su debido momento, no teníamos la fuerza tampoco de hacer el cambio en el momento que se hizo la reestructuración. Hoy abrimos una ventanilla acá en la Argentina, abrimos otra ventanilla en Francia, veremos lo que pasa el 30 de septiembre,
pero los fallos de un juez tienen que ser cumplibles. Si los fallos son de imposible cumplimiento, se acabó la justicia. Estamos simplemente frente a una relación de fuerza. Y si es una relación de fuerza, bueno, pues la resistiremos. Sí, la resistiremos saliendo del despacho de Griesa al mundo. Continuamos. Si Argentina paga todo lo que está pidiendo los fondos buitres, ¿qué consecuencias tendría esto? Bueno, lo mencioné un poco. Si nosotros pagamos, por ejemplo, Macri, ¿no? Es un muchacho que anda por ahí. ¿Vieron que siempre, perdón, una pequeña digresión? ¿Vieron que siempre dicen, voy al interior del país? ¿No? Son de la General Paz, yo estoy en el interior. En el interior. Mentira, es el corazón. Ustedes tienen el interior. Eso era cierto quizás en la época de ese tipo nefasto de Rivadavia, que la ciudad de Buenos Aires representaba una gran proporción de la población argentina. Pero hoy la ciudad de Buenos Aires son la capital federal, aún 2 millones y medio de habitantes. Los 38 millones estamos afuera de eso, estamos adentro, estamos en la patria, en Argentina. ¿No será hora de decir que nosotros somos la patria y que lo que está allá cruzando la General Paz es el exterior, que tenemos que reconquistar, reperonizar? Pero ellos son el exterior, no nosotros somos el interior. Primera pregunta. Muy buena respuesta. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los sectores políticos y económicos de la Argentina que están detrás de los fondos buitres? Bueno, recién yo lo mencionaba Macri y me fui para cualquier otro lado. Volviendo a Macri lo que dice es, bueno, vamos y le pagamos a Griesa. ¿Qué pasa si le pagamos a Griesa lo que Griesa dice, a Singer en realidad, lo que Singer pide, los 1.500? Lo mencioné, los 1.500 disparan los 15.000. Recordemos, 93% de los bonistas están adentro. La gran parte de los tipos que tienen títulos de la deuda externa argentina, títulos que compraron porque daban una buena tasa de interés. También ahí es una cuestión de, bueno, yo compro títulos de un país que paga mucha tasa de intereses porque la economía de ese país quizás no funciona tan bien. Entonces, para compensar ese riesgo, que se expresaba con el verso aquel del riesgo país, pago una sobretasa de interés. El país paga más interés. Entonces lo compro eso porque es un buen negocio financiero. Listo. El país entra en incumplimiento, se reestructura. Los tipos que tenían esos bonos los cambian por los nuevos bonos, ¿no? De la reestructuración de Néstor, menos 7%. El 1%, de ese 7%, o del 100%, el 1%, que es parte de ese 7%, litiga contra la Argentina. Singer litiga contra la Argentina. Buenísimo. Pero si Singer consigue los 1.500 que quiere, el 6% que quedan afuera van a querer la plata que les corresponde, según el fallo de Griesa y lo que hace Singer, que son más o menos 15.000 millones de dólares más. Ahora, los 93% que entraron van a decir, hey, si ustedes les pagan a estos, nos tienen que pagar a nosotros. Y en ese caso ahí sí, vamos a 200, 250, 300.000, según los métodos de cálculo, millones que volvemos a tener de deuda. ¿A quién le favorece eso? A todos los sectores sociales que en Argentina se benefician con la deuda externa. Yo recuerdo que era un joven peronista en el 83, que creo me afilié ese año, por lo tanto yo tengo derecho al carnet de socio vitalicio. A nuestro partido, fui al despacho del diputado Augusto Conte MacDonald, que era de la Democracia Cristiana, que habían, 82-84, que habían hecho una... ¿Quiénes eran los tipos que habían fugado los dólares? ¿Por qué? La bicicleta financiera que se hizo durante la dictadura permitía fugar dólares. Después, cuando Cavallo nacionaliza la deuda externa, los tipos que fugaron esos dólares, digamos, el negocio, el pasivo que tenían, lo pasamos a tener nosotros, las deudas que tenían las pasamos a tener nosotros, y en ese momento se había hecho un listado, y se llegó hasta la letra D, de todos los tipos que habían hecho esa manganeta. No se avanzó más. No se avanzó más de eso, y no era culpa del diputado Augusto Conte, pero recuerdo que se había hecho eso. El gran problema para los sectores pudientes de la Argentina es el peronismo. El peronismo es el hecho maldito del país burgués, como decía Cook. A veces fuimos el hecho burgués del país maldito también, pero bueno, se la paso. Pero ahora que somos lo que siempre fuimos y lo que tenemos que ser y lo que seremos, el peronismo molesta. Entonces es muy difícil lidiar con los sindicatos, siempre piden aumento de salario, quieren comer carne, quieren tener buenos servicios, bueno, vayan a ser algo de primero en eso. Por eso
a veces la actividad productiva, cuando no son empresarios nacionales, que pueden ser de buen diálogo, de buen trato, y cada uno defiende su interés, pero vamos todos, hinchamos todo para el mismo lado, en el marco de la comunidad organizada, lo interesante es hacer negocios financieros. No hay obreros cuando se hacen negocios financieros, no hay sindicatos. Sí, por supuesto, está la bancaria, pero esos son sindicatos de bancos que prestan para la producción. Estamos hablando de las cuevas o de las compañías financieras, o de estos tipos que lo que hacen es cerrar la fábrica, venderla, especular, girar la guita afuera, después vuelve a repetir el ciclo y, mediante la adquisición de los medios de comunicación masivos, también lo que hacen es imponer de lo que se habla y de lo que no se habla. Recordemos la prensa durante la dictadura, la prensa últimamente, cómo callan, soslayan determinadas cosas, levantan determinadas otras noticias, fijan la agenda de los acontecimientos y logran que los sectores, que vastos sectores de las clases medias, les crean. Con la ley de abastecimiento, se termina la propiedad privada, decían. Entonces, los sectores medios están pensando que les van a venir a expropiar la casita. Y no es eso. Pero cuando un sector social y minoritario logra imponerle sus propias ideas a un sector social más importante, no a los trabajadores, porque es difícil encontrarle verso a los trabajadores, bueno, ahí estamos en problemas. Nosotros, porque estamos perdiendo una batalla comunicacional, los sectores medios, porque le están metiendo una vez más, le están metiendo el gato por liebre, y los sectores pudientes están bárbaros porque van a poder hacer la política que siempre hicieron: plata dulce, recesión, crisis. Plata dulce, la clase media está feliz, no ven los trabajadores despedidos de la fábrica que cierran, la pobreza, porque están viajando a Miami, beatos ellos. Recesión, más ajuste, ahí sí les toca a ellos, y crisis. Me confiscaron los ahorros. Pero todo ese momento de crisis, recordemos, son momentos de privatización de ganancias y socialización de pérdidas. Entonces los sectores sociales, las empresas más concentradas, las empresas más grandes, no las pymes, que son parte de nuestra estructura y de nuestra identidad política, pero sí los sectores concentrados más grandes, los que terminan su ciclo económico fuera de la Argentina, los que no le importa si a la Argentina le va mal, si hay mercado interno, etcétera, etcétera, son esos sectores, que es lo que nosotros llamamos los liberales. ¿Qué es liberales? Por supuesto, hay en todos los partidos, quizás sobre todo en el PRO, quizás nuestros amigos radicales hay muchos que también están mirando con ojos eso. Nosotros ya hicimos la experiencia, sabemos que no funciona. Nosotros somos nacionales, ¿no? Lo nacional, lo universal visto de acá, no somos xenófobos para nada. Pero me parece que nosotros tenemos que tener cuidado con esos partidos liberales, o con los partidos que pueden transigir para tener cartel y para tener comunicación con los preceptos de los fondos buitres, porque ahí sí le están metiendo el caballo de Troya, y eso es una lástima. Pero bueno, para eso también sirve la experiencia. Bueno, muchísimas gracias, le damos un fuerte aplauso a la diputada nacional Erika Alcaño. Así, para finalizar esta charla de debate, vamos a escuchar al compañero Carlos Dansky. Bueno, buenas noches a todas y a todos, compañeros. En primer lugar, quiero disculpar al compañero Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, porque estaba convocado él justamente a hacer el cierre de esta jornada, pero todos ustedes deben estar enterados que la presidenta viaja primero a Roma, después a Estados Unidos, y ha pedido que Julián la acompañe. Por lo tanto, pobre no puede estar acá. Pobre no, porque estaría bueno ese viaje, ¿no? Pero bueno, yo quiero disculpar en nombre de en nombre de todos al compañero Julián, que hubiera estado muy contento de poder estar acá. Agradecerle, por supuesto, al compañero Eric Alcaño, que bueno, que ya lo ven, es uno nuestro. Eric es uno nuestro. Es ese compañero sencillo, laburante, como todos ustedes. Y la verdad que lo que más tenemos que tener en cuenta con esta clase de jornadas, que no va a ser seguramente ni la única ni la última,
tiene que ver con todo esto que hemos visto en el video y que ha desarrollado durante estos 30 minutos o 40 minutos Erika Alcaño, que es el tema de tratar de motorizar y de conservar la memoria, justamente para no equivocarnos, para que no nos pasen algunas cosas que nos han pasado en el tiempo pasado, que todo ese sufrimiento que hemos arrastrado durante muchos años no volvamos a repetirlo. Y para esto fundamentalmente hay que hacer eso, el ejercicio de la memoria, porque el gran problema actual que tenemos es la batería, la ametralladora de los medios de comunicación. Aquel que a la mañana se levanta con el noticiero de Canal 13 y se acuesta con el programa de TN, muchacho, está liquidado. Ese es el mundo donde no estamos. Nosotros hemos ayudado a construir una Argentina distinta, todos, y fundamentalmente los trabajadores, los pequeños empresarios, los sectores sociales, todos hemos ayudado a construir esta Argentina del 2003 para acá. Y todos fuimos parte de la destrucción, no responsables, pero sí fuimos partes sufrientes de la destrucción cada vez que le tocó a la Argentina. Pues por eso nosotros debemos aunar fuerza, meter polenta, divulgar, hablar con los compañeros, con los vecinos, con la familia, con todo, a que no se dejen engañar con lo mediático, con lo que está permanentemente trabajando la psicología de la gente. Porque tanto que insisten, al final uno termina creyendo que lo que dicen ellos es la verdad. Y nosotros tenemos que poner una fuerte barrera frente a eso. Y trabajar todos los días para que los compañeros no se confundan. Sin tratar de negar, como decimos siempre, las cosas que nos faltan. No hay duda que nos faltan cosas. No hay duda que todavía tenemos que corregir. Vivimos en un distrito donde conocemos de todo esto. Pero ¿quién puede negar, nosotros en La Matanza, quién puede negar lo que era este distrito hasta el 2003 y lo que es este distrito hoy en la actualidad? Y aquellos que tenemos muchos años en esto lo comprendemos mucho más fácil. Pero somos nosotros los que debemos trabajar fundamentalmente sobre los jóvenes. Y los jóvenes, como digo en cada lugar que tengo oportunidad, nosotros tenemos responsabilidad muy fuerte sobre los jóvenes. Y los jóvenes nos deben permitir que alguna incidencia equivocada de los grandes los lleve a cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros. No importa, compañeros, en qué agrupación están. No importa, compañeros, en qué sector social están. No importa en qué agrupación sindical están. Lo que importa es que aprendan a construir de forma colectiva para que esta Argentina vuelva a ser esa Argentina soñada que todos tenemos. Muchas gracias, compañeros. Y le pido al compañero, ¿lo vi por ahí al compañero Barreiro o me equivoco? Lo veo al compañero Barreiro, a Bocci, al compañero Arias, a varios compañeros del Movimiento de Integración Peronista que le van a hacer un obsequio al compañero Eric. Ahora sí, con estas palabras cerramos esta charla de debate sobre soberanía nacional o fondos buitre. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Será hasta la próxima.